Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy os presento una de las dinámicas nuevas que os dije que iba a presentar en el canal para febrero. Llego un pelín tarde porque estoy un poquito malito, pero bueno, la vamos a poder hacer y es que vamos a partir de ahora empezar a hacer zodíaco horóscopo al menos mensual, ¿vale? Vamos a ir viendo qué tal se comportan estos vídeos. Y si tienen éxito, pues a lo mejor paso incluso a semanal. Pero por ahora, horóscopo mensual. Además, este mes de febrero va a tener doble porque vamos a tener que incluir el horóscopo del amor, ¿vale? Porque llega el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Así que también lo haremos. Deciros, antes de nada, que muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por difundirlo, muchas gracias por darle like si os ha gustado, muchas gracias por dejar en comentarios cualquier cosa. Me viene súper bien que hagáis cualquier tipo de comentarios y mucho mejor que os suscribáis. Y nada, deciros un par de cositas, ¿vale? Un par de cositas de cara a estos vídeos. Y la cosita número uno es que si teníais mi email para contactarme, pues que sepáis que me han hackeado la cuenta y ya no es el que teníais antes, ¿vale? Así que el nuevo email con el que podéis concertar citas conmigo es hermes.angelos.tarot@gmail.com, ¿vale? La otra cosita que os quería decir de cara a estos vídeos es que es importante no solo que veáis el vídeo de vuestro signo solar, ¿vale? Es importante también que veáis el del ascendente e incluso el de el regente, ¿vale? Entonces me diréis, ¿qué cojones me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues yo te lo cuento de una forma lo más resumida posible, ¿vale? Todos tenemos una carta astral en la que, en base a cómo hemos nacido y cómo se ha distribuido el cielo en nuestro nacimiento, así los distintos astros, el distinto zodíaco nos está afectando de una forma distinta. Entonces nuestro signo solar, ¿vale? Lo que siempre se ha llamado el signo del zodíaco, revela nuestra esencia y nuestro propósito de vida. Un poco, pues eso, es la influencia principal o la influencia máxima que hay en nosotros. Pero también está la luna, ¿vale? El signo lunar, que es cómo vivimos las cosas a nivel emocional, sería como nuestro yo emocional, y el ascendente, pues es el signo ascendente, siempre hemos dicho, yo soy fulanito con ascendente no sé cuántos, pues ese ascendente guía un poco la forma en la que nos enfrentamos al mundo, ¿vale? En palabras de los del Witchmoon, pues os diría que el signo zodiacal, que es el Sol, es el más conocido y representa nuestra esencia y propósito lunar, vital, mientras que el signo lunar representa nuestro yo emocional y el ascendente representa nuestra máscara y el camino en nuestra vida. Es decir, el signo solar es nuestro yo verdadero, a lo que aspiramos a ser. El signo lunar es nuestro yo interior o emocional, que es cómo sientes y qué necesitas emocionalmente, y el ascendente habla de tu yo exterior, cómo navegas en el mundo físico y social y cómo te ven los demás. Por lo tanto, combinando estos tres zodíacos, hay gente que es Tauro, ascendente Tauro con lunar en Virgo, bueno, pues solo tendrían que ver Tauro y Virgo, pero viendo estos tres puedes ver bastante bien claramente cuáles son tus influencias, qué influencias tienes en el mundo, el mundo en ti, mejor dicho, en el aspecto emocional, en el aspecto físico y en el aspecto social. Si tenéis cualquier duda de esto, me lo dejáis en comentarios, pero vamos a comenzar con las tiradas, que ya llevo casi 4 minutos hablando. Comenzamos. Veamos qué tiene el mes de Capricornio, el mes de febrero para Capricornio. Además, me consta que hay muchos Capricornios en este canal. Capricornio, febrero 2025. Una carta para 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 para Capricornio, febrero 2025. Una carta para Capricornio, febrero 2025. Una carta para Capricornio, febrero 2025. Una carta para Capricornio, febrero 2025. Solo una.
Una carta para Capricornio, febrero 2025. Una carta para Capricornio, febrero 2025. Salud de Capricornio, salud de Capricornio. Dinero de Capricornio, trabajo y amor de Capricornio. Vale. Bueno, las cartas están revoltosas con Capricornio, ¿eh? Muchas quieren hablar. Bueno. Todo arcanos mayores. Todo arcanos mayores. Y encima sale Hécate. Bueno, Capricornio. Os puedo decir que el mes de febrero vais a sacar el lado salvaje de vuestra vida, ¿vale? Vais a sacar el lado salvaje porque vais a estar especialmente potentes, especialmente contentos, especialmente felices y vais a demostrar lo mejor de vosotros mismos. Va a ser un mes para celebrar, de celebración. Van a llegar a vuestra vida varias circunstancias que os van a hacer celebrar la vida. Y esas circunstancias van a llegar a través de una serie de decisiones que vais a ir tomando o que habéis tomado y que os van a llevar a un camino que, insisto, os va a traer buena fortuna. Va a ser un mes en el que se van a ir quitando la influencia de Plutón en este signo maravilloso y al quitarse Plutón y llegar Saturno, pues bueno, vuestro propio regente va a regentar vuestra casa durante unos cuantos anitos, así que es el momento de sacar la basura, dejar la casa limpia, quitar todo lo malo y dejar que vuestro rey, regente Saturno, llegue a nuestra casa a disfrutar y a mejorar las cosas. ¿Qué hace Saturno? Pues va a acabar con cosas malas de nuestras vidas y va a permitir que nuevos ciclos comiencen, esos nuevos ciclos que además van a estar favorecidos por Hécate, la diosa de las brujas, por lo tanto va a ser nuevos ciclos que, aunque no van a ser súper luminosos y no van a ser súper claros, sí van a ser súper seguros y súper adecuados para nosotros. Por lo tanto va a ser un mes de celebración, de alegría, de gozo y de disfrute. Además también va a ser un mes en el que vamos a hacer lo que nos dé la gana, porque aquello donde pongamos el ojo vamos a poner la bala. Aquello que decidamos que queremos hacer, aquello que decidamos que queremos conseguir, lo vamos a conseguir. En la salud, bueno, pues ya lo he dicho antes, creo que con cáncer, si tenemos algún proceso judicial pendiente, no, fue con Libra, algún proceso judicial pendiente que tenga que ver con nuestra salud, pues algún problema médico que tenga que ver con la salud, algún juicio que tenga que ver con la salud, se va a resolver y se va a resolver favorablemente. Si no, bueno, pues simplemente intentar hacer las cosas lo más equilibradas posible, lo más sanas posible y evitar excesos. En el trabajo vais a hacer lo que os dé la gana, vais a convertiros casi en vuestros propios jefes. No implica que vayáis a recibir un ascenso, sino simplemente pues que vais a hacer lo que os dé la gana, vais a conseguir hacer lo que os dé la gana y a demostrar que sois válidos para lo que os dé la gana. ¿Hasta dónde llegáis? La meta la ponéis vosotros. Y en el amor, pues bueno, a lo mejor en el amor hay cositas que están un poco ocultas, cositas que no dependen tanto de vosotros, circunstancias que no podéis controlar, circunstancias que son ajenas a nosotros, pero por lo general van a estar bien aspectadas. La energía de la luna en este mes va a ser favorable para nosotros, aunque generalmente una carta de luna en el amor no sería lo más adecuado, pero para este mes va a ser adecuado, ¿vale? Porque tenemos a la loba celebrando nuestro lado salvaje. Recordad no solamente visitar la carta, la tirada de vuestro signo regente, también mirar vuestro signo lunar, vuestro signo ascendente, porque esto va a ayudar a entender toda la situación y recordar que para el amor y el trabajo voy a preparar un especial, ¿vale? La semana que viene, en el que haremos una tirada específica sobre el amor, ¿vale? Así que sin más, me despido. Si queréis contactar conmigo, he tenido que cambiar de correo porque el anterior me lo han hackeado. Lo pondré en comentarios. Darme like, compartir, suscribiros al canal, que es gratuito y a mí me viene súper bien. Darle a la campanita para estar más informado de nuevo contenido como este. Compartir este vídeo con quien consideréis necesario. Un saludo muy especial para Dorian y para Silvia y para Javier, que sé que sois Capricornios. Y nada, al final de mes decidme qué parte del mensaje ha coincidido más con vosotros y se ha cumplido. Un abrazo de luz y hasta pronto.